Habíamos dejado el tema de la maximización de los niveles de satisfacción, la clase anterior. Había quedado planteado el mapa de preferencias del consumidor en el último de los pizarrones que les envié, y quedaba para graficar la función de utilidad del consumidor respecto a un solo bien, para que se viese cómo matemáticamente se verifica la utilidad marginal decreciente. Queda pendiente ese gráfico, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en otro momento cuando unamos toda la teoría. Esto significa lo siguiente. Vamos a unir el mapa de preferencias del consumidor con las restricciones del consumidor. O sea que ese ejercicio que quedó semi-inconcluso, lo vamos a continuar después que veamos las restricciones del consumidor. Hoy nos vamos a dedicar a las restricciones del consumidor. Vamos a dejar en claro nuevamente cuál es el problema de la teoría del consumidor. El problema de la teoría del consumidor es un problema de optimización sujeto a restricciones. La optimización se corresponde con la idea de maximizar los niveles de satisfacción derivados de las cantidades a consumir de una canasta de bienes. La maximización de una función de utilidad desde el punto de vista matemático, que es lo que hemos trabajado en la clase anterior. Ese problema de optimización, de maximizar una función de utilidad, está sujeto a restricciones del consumidor. El consumidor enfrenta dos restricciones, ingresos y precios. Yo acá, para trabajar este pizarrón, me estoy parando en la parte que leímos el día miércoles con Marcelo, en el texto de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en las páginas 21 y 22. Nosotros esto lo vamos a ver en forma práctica, con un ejercicio. Bueno, se van incorporando los alumnos. Recuerdo que si alguien quiere grabar me avisa y procedemos a habilitar a la persona que me pida. No me acuerdo si la están grabando las clases ustedes. Muy bien, restricción del consumidor. En el texto se desarrollan dos conceptos. El primer concepto es el de conjunto presupuestario. Conjunto presupuestario. El conjunto presupuestario son todas aquellas combinaciones de bienes. Una combinación de bienes se llama en la jerga la jerga de los economistas, se llama cesta o canasta de bienes de consumo. Por lo tanto, un conjunto presupuestario es una cesta o canasta de bienes de consumo que le son accesibles al consumidor de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a los precios de los bienes. Los conceptos en economía son dinámicos, dependen del elemento tiempo. Lo que hoy es de determinada manera y se analiza a través de lo que se llama la estática económica. En la dinámica económica, cuando introducimos el tiempo, tenemos siempre que pensar que lo que hoy se analiza, el punto del tiempo en el que lo analizamos, puede modificar. Nosotros vamos a estudiar el conjunto presupuestario y la frontera, el borde de ese conjunto presupuestario, que se llama recta de presupuesto o recta de balance o hiperplano de presupuesto, si nosotros hablamos de N bienes. Eso lo voy a dejar bien claro. En el texto aparece con el nombre de recta presupuestal. El borde del conjunto presupuestario, vamos a ponerlo así para que ustedes adquieran un poquito de vocabulario técnico. El borde del conjunto presupuestario recibe el nombre de recta de presupuesto, o recta presupuestal, o recta de balance,
Vamos a dejar bien los nombres, ¿no? Recta de balance. El borde del conjunto presupuestario recibe el nombre de recta de balance en el caso de dos bienes. En el caso de dos bienes. ¿Por qué dos bienes? Las cestas, las canastas de consumo, las canastas de consumo no son dos bienes. Ninguno de nosotros sabe cuál es la cantidad de bienes que está en nuestra recta, en nuestro conjunto presupuestario. Vamos a notar acá, ya que estamos dando algunas definiciones, que el conjunto presupuestario son las combinaciones de bienes accesibles al consumidor de acuerdo a sus ingresos y precios. Balance puse, ¿no? Bueno, muy bien, te agradezco, ¿eh? Recta de balance. Recta de balance, en el caso de dos bienes, vamos a dejar bien en claro porque este pizarrón lo fotografío. Igual el tema no es teórico, sino que es práctico. Recta de balance, en el caso de dos bienes. Bueno, pongamos acá conjunto presupuestario, combinaciones de bienes o cestas o canastas. Vamos a usar la palabra cestas que utilizan en el lenguaje español fuera de la Argentina, combinaciones de bienes, usar la palabra cestas, ¿no? Combinaciones de bienes o cestas. Nosotros usamos la palabra canastas, canasta. Vamos a poner entre paréntesis, canastas. Canastas de bienes de consumo, canastas accesibles al consumidor en función de sus ingresos y sus precios. Vamos a dejar la definición clarita. Ustedes ahí los remito a las páginas 21 y 22, muy fácil, muy sencillo, como está explicado ahí. Bueno, ahí defino lo que es el conjunto presupuestario, como aparece ahí, creo que en la página 22. Todos los puntos que son accesibles de acuerdo a sus ingresos y precios a un consumidor individual. Estamos siempre pensando en un consumidor con sus gustos y ese consumidor es único, pero el estudio del consumidor individual le sirve al marketing y le sirve a las empresas. Recordemos que las empresas compiten por tecnología y por publicidad. La publicidad y el marketing van de la mano. Esto le sirve a las empresas para manejar o controlar o tener un conocimiento de cómo levantar la curva de demanda de los consumidores de tal manera que se consigan ventas a mayores precios. Muy bien. Conjunto presupuestario, combinaciones de bienes o cestas, canastas accesibles al consumidor de acuerdo a sus ingresos y precios. Borde del conjunto presupuestario, ahora lo vamos a ver gráficamente y matemáticamente, es la recta de balance en el caso de dos bienes, pero como el consumidor consume n bienes, en el caso de tres bienes, yo generalizo un poco la teoría, que está muy sencilla en los libros de microeconomía elemental. Le doy un poco de contenido de microeconomía intermedia, pero ustedes, esto lo hago con el propósito de que ustedes adquieran un poco de nivel de abstracción en lo que hace a la teoría, vista desde el ámbito académico. Ustedes profesionales, los enfoco como futuros profesionales de contador, de las carreras de contador público y licenciatura en administración de empresas, tratar de darles un poquito más desde el punto de vista abstracto y teórico, para que tengamos una diferencia solo por el hecho de haber pasado por el ámbito académico. Entonces, recta de balance, así va a aparecer cuando trabajemos dos bienes, pero este concepto matemáticamente para tres bienes es un plano, no es una recta, es un plano de balance
hiperplano de balance. Nosotros nos vamos a quedar en los ejercicios con una recta de balance en el caso de dos bienes. Pero ni siquiera consumimos tres bienes, consumimos n bienes, y ninguno de nosotros sabe cuáles son los n bienes que consumimos. Pero sí lo que sabemos es que asignamos los ingresos. La mayoría de ustedes, puede ser que muchos, dentro de la mayoría de ustedes, muchos puede ser que no trabajen, muchos pueden ser que trabajen. Quienes trabajan perciben ingresos, quienes no trabajan consumen de acuerdo a ingresos que en algún lugar se originan. Cuando uno tiene 18, 19 años y no trabaja, los ingresos vienen de los padres, pero igual uno se encuentra en la necesidad de asignar el gasto, y como consumimos n bienes, esta es la realidad de nuestras vidas, n bienes es la realidad de nuestras vidas, asignamos el gasto, lo asignamos, lo distribuimos mes a mes, semana a semana, año a año, lo distribuimos en n bienes. Bueno, este concepto, cuando tenemos n bienes, estamos en el tema de un hiperplano de balance. En la teoría microeconómica intermedia, ni siquiera en la avanzada, en la teoría microeconómica intermedia, el concepto de la restricción presupuestaria es el hiperplano de balance. Bueno, hiperplano de balance. Yo después, ahora en un ratito, cuando arme esto, les va a quedar absolutamente en claro que la recta de balance es un hiperplano para el caso es un hiperplano en el caso de dos ejes, el eje X y el eje Y, en el caso de dos bienes, porque hiperplano es una ecuación lineal en n incógnitas. Cuando ustedes tienen una ecuación, han visto matemáticas, cuando tienen una ecuación lineal en dos incógnitas, una ecuación lineal en dos incógnitas es una recta. Una ecuación lineal en tres incógnitas es un plano, si recuerdan bien matemáticas. Y una ecuación lineal en n incógnitas es un hiperplano. Quiero dejar el repaso de matemáticas, lo voy a poner un costadito en el pizarrón, pero no lo voy a poner en la foto porque no voy a guardar el espacio, lo voy a borrar. Recordemos un poquito matemáticas. X a X más BI más CZ igual a D. Esta en matemáticas era una ecuación lineal en tres incógnitas. Esto gráficamente es un plano. Esto gráficamente es la ecuación general del plano. La ecuación general del plano. AX más BI más CZ igual a D es un plano, la ecuación general del plano. Pero si tomamos solamente AX más BI, AX, que es lo que vamos a tomar en los ejercicios, AX más BI igual a C, esta era una ecuación lineal en dos incógnitas. Una ecuación lineal en dos incógnitas, geométricamente, gráficamente es una recta. Muy bien. Fíjense, ¿no? Ustedes también vieron, probablemente en matemáticas, ecuaciones lineales en n incógnitas, porque han visto, si han hecho matemáticas, sistemas de ecuaciones lineales, sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, donde tienen m ecuaciones, cada una de ellas tiene n incógnitas. Vamos a escribirla así. Esto es un pequeño repasito. A1, X1, más A2, X2, más A3, X3, más puntos suspensivos, más AN, XN, igual a C. Fíjense ahí, tienen una ecuación lineal en n incógnitas, primera incógnita, segunda incógnita, tercera incógnita, enésima incógnita, y esta expresión lineal en n incógnitas, por un problema de generalización, se lo llama hiperplano. Esto sería un hiperplano. Hiperplano. Muy bien. Esto sería el hiperplano de presupuesto.
hiperplano de presupuesto. Muy bien. Fíjense que esto es más realista en los modelos, porque ¿cuántos bienes consumimos? En este momento estoy consumiendo electricidad. En este momento estoy consumiendo banda ancha. En este momento estoy consumiendo el uso del celular, el desgaste del celular. El celular acá hace el papel de un bien de capital y se transfiere al producto, que es lo que ustedes reciben a lo largo de estas 3 horas, se transfiere al producto como desgaste del celular. Estoy consumiendo en este momento este marcador, que se me gasta mucho y tengo que ir a reemplazarlo. Estoy consumiendo este marcador. Estoy gastando la pizarra, que se gasta y con el tiempo hay que cambiarla. Todos consumimos N bienes a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Esta es la realidad. Un hiperplano presupuestario. Bueno, recta de balance, plano de balance, hiperplano de balance, o, lo voy a poner acá, de presupuesto. O balance o presupuesto. Restricción de presupuesto. Restricción de presupuesto. Vamos a dejarlo anotadito acá. Y ahora vamos al ejercicio. El ejercicio que está elegido para ser el complemento de la función de utilidad que nosotros hemos visto la clase anterior. Bueno, vamos a la parte práctica entonces. Ahora vamos a plantear los datos del conjunto, del borde del conjunto presupuestario al que llamamos restricción de presupuesto o recta de presupuesto. Ejercicio. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una recta de presupuesto donde vamos a tener dos incógnitas y vamos a estar en la recta de balance y 2 bienes. Entonces, el ingreso lo vamos a denominar con la letra M. Así aparece en el texto de la UNAM, así aparece en libros modernos de microeconomía, en libros más viejos, Samuelson, por ejemplo, aparece una I latina mayúscula. M va a ser el ingreso del consumidor. M es el ingreso monetario del consumidor. Quizá de ahí se le haya ocurrido a Varian, en su texto de microeconomía, la letrita M minúscula. Se pone la minúscula en general cuando se habla del agente individual y se pone la mayúscula cuando se está refiriendo al mercado. Ingreso monetario del consumidor. Nosotros vamos a usar para cantidades la Q minúscula en el caso del agente individual, y vamos a usar la Q mayúscula cuando estemos refiriéndonos a un mercado, cuando entremos en el tema de los mercados. Ingreso monetario del consumidor. Vamos a llamar P1 el precio de Q sub 1. El precio de Q sub 1. Y P2 va a ser el precio de Q sub 2. El precio de Q sub 2. Muy bien. Q sub 1 y Q sub 2 va a ser la cesta de consumo. Entonces Q sub 1, Q sub 2, lo pongo como un par, va a ser la cesta de bienes, cesta de consumo vamos a llamarla, va a ser la cesta de consumo. Y ahora vamos a poner la restricción de presupuesto, que va a ser una recta, porque estamos en el ejemplo con 2 bienes. La restricción de presupuesto la vamos a escribir
está bien explicado en la página 20 del texto de la UNAM, restricción de presupuesto. La restricción de presupuesto va a ser la siguiente. M igual, y el consumidor distribuye su ingreso entre el gasto de Q1 y el gasto de Q2. Antes vamos a dejar en claro algo, porque suele pasar, por experiencia se los digo, que las expresiones P1 por Q1 y P2 por Q2 no las identifiquen a simple vista. ¿Alguien me sabe decir qué es P1 por Q1 y P2 por Q2? Ustedes han hecho... ¿El precio en base a la cantidad? Sí, ¿cómo llamaban eso en Introducción a la Economía? Cuando vos haces el precio por la cantidad, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Ariel Soriani, curva de demanda no. P1 por Q1, P2 por Q2, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de la empresa. Vamos a pensarlo desde el punto de vista de la empresa y después desde el punto de vista del consumidor. Precio por cantidad. ¿Qué es para la empresa? Sí, para la empresa, precio por cantidad. A ver, ¿qué me decís? El costo, ¿no es? No, porque la respuesta del alumno por chat es, Ah, fíjense, para la empresa, la cantidad es la cantidad producida que se vende. La cantidad producida que se vende. Esa cantidad que se vende a este precio, y eso genera el ingreso para la empresa. O sea que P1 por Q1, si estamos del lado de la empresa, es el ingreso derivado de la venta de Q1. Y P2 por Q2, perdón, acá puse 1, estos dos. Y P2 por Q2, en el caso de que la empresa venda una cantidad determinada de otro producto, bueno, la empresa puede vender un solo producto, puede vender 2 productos. Hay empresas que venden muchos productos. La cantidad vendida por el precio es el ingreso derivado de la venta del bien 2, desde el punto de vista de la empresa. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, la palabra es otra. Q1 es lo que el consumidor consume, y P1 es lo que paga por ese consumo. Entonces, precio por cantidad, ¿qué es para el consumidor? ¿Cuál es la palabra que empieza con G? Un gasto. Claro. Exacto, pero esto por experiencia se los digo, por eso me tomo el trabajo. Este es el gasto del consumidor. Vamos a escribirlo para que no falten palabras. En el bien 1. El gasto del consumidor en el bien 1. Vamos a escribirlo clarito. Porque yo trato de que adquieran nivel de abstracción. Y para adquirir nivel de abstracción hay que superar las dificultades de lo que uno se olvida. Se iban más o menos acordando, puso el compañero tuyo el ingreso desde el punto de vista de la empresa. Tiene que quedar claro que si el ingreso derivó de la venta, si estoy en el caso de la empresa, pero para el consumidor es el gasto. El tema del costo es algo parecido, pero respecto a lo que pagan por los factores de la producción. Pero para la empresa esto es el ingreso derivado de la venta, y para el consumidor es el gasto derivado de la compra. Voy a repetir esto. Para la empresa es el ingreso derivado de la venta, y para el consumidor es el gasto derivado de la compra. Eso es P1 por Q1. El gasto del consumidor en el bien 1, y este va a ser el gasto del consumidor en el bien 2. Este concepto, cuando resumamos en la clase siguiente, no en esta, el ejercicio completo
de cómo maximiza, cómo hace máxima su satisfacción el consumidor, dada la restricción, este tema del gasto va a ser definitivo, va a ser crucial, va a ser lo que va a definir el punto de equilibrio. Ya lo van a ver, pero ahora les voy a tirar la pista, ¿no? Pero anotemos acá, gasto del consumidor en el bien 2. Porque, en definitiva, el punto de equilibrio, cómo maximiza el consumidor, dado sus gustos y sus preferencias, gráficamente dado su mapa de preferencias, sus curvas de indiferencia, cómo lo maximiza ese nivel de satisfacción sujeta a la restricción de presupuesto. Sujeta a la restricción de presupuesto. Y lo va a maximizar asignando una participación de cada bien en el gasto. Una participación de cada bien en el gasto. Nosotros como consumidores, si pensamos en dos bienes, imaginemos que es, para decir algo, ropa de marca, y zapatillas de marca y libros. Un libro vale, un libro de los que usamos en nuestra facultad vale en promedio 50.000 pesos. Algunos valen 10.000, otros valen 90.000, parece mentira estos números, ¿verdad? Pero yo busco un libro de los que yo necesito y lo busco en Mercado Libre y están en el orden de los 45.000 a 60.000 pesos. Lo bajo por Libgen, pero eso no quiere decir que cada tanto no me compro un libro, porque me gusta tener la biblioteca y me gusta la literatura más importante, leerla directamente del libro y no leerla de la pantalla. Entonces cada tanto compro un libro, pero ese es mi gusto. Y la zapatilla no me la compro de marca, me la compro comunes. Muy bien, pero y yo asigno el gasto entre dos bienes. Bueno, les estoy confesando una inclinación de mis gustos, sujeto a mis restricciones de presupuesto. Pero habrá otro que el libro no lo compra, no compra un libro cada 6 meses, no compra ningún libro, o fotocopia los libros, o compra los libros usados, y compra la zapatilla de marca. Entonces cada consumidor va a asignar, de acuerdo a sus gustos y preferencias, su restricción, que es el ingreso. Lo va a asignar en términos de porcentaje de gasto, si tomamos solo dos bienes, porcentaje de gasto a un bien y porcentaje de gasto al otro bien. En los ejercicios que nosotros hagamos acá, en el ejercicio que está preparado en esta clase, el gasto, el consumidor, el punto de equilibrio va a ser una asignación del gasto por partes iguales entre cada bien. Entonces, este concepto del gasto del consumidor va a ser crucial cuando pongamos la conclusión que en este ejercicio el punto en el que el consumidor maximiza su satisfacción, dadas sus preferencias y gustos y su restricción de presupuesto, ese punto va a ser una asignación del gasto por partes iguales para cada bien. Por eso este concepto yo quiero que lo tengan muy claro. Y además, por experiencia se los dije y ustedes han mostrado que existe la dificultad a identificar rápidamente estos productos en el caso de la empresa y en el caso del consumidor. Como esto vuelve en el caso de la empresa, ya lo dejamos acá pero muy aclarado. Y ahora vamos al ejercicio. Bueno, vamos a tener un ejercicio donde el ingreso monetario, la diferencia entre ingreso monetario y poder adquisitivo está en que el ingreso real, el que mide el poder adquisitivo, está en relación a los precios. El ingreso monetario es el ingreso que uno recibe como propietario de algún factor de producción, por ejemplo, trabajo. M va a ser igual a, yo pongo unidades monetarias así, unidades monetarias. No son pesos, son unidades monetarias. Llamémosle pesos. En los libros de texto ese simbolito se refiere a dólares, si estamos en bibliografía traducida al español del inglés. Y si el inglés es Estados Unidos, si no son libras u otra moneda. Bueno, el precio del bien 1, lo vamos a fijar en 8. El precio del bien 2 lo vamos a fijar en 16 y luego lo vamos a variar. A ver, ¿cuál es el que vamos a variar? ¿El 1 o el 2?
el precio del 2 en 16, el precio del bien 1 en 8, y luego vamos a variar el precio del bien 1. Va a ir subiendo el precio del bien 1, pero después lo vamos a hacer subir. Por ahora vamos a plantear la restricción de presupuesto. Nuestra restricción de presupuesto va a ser esta, perdón, M, ya no es más M, ahora es 96. Vamos a poner así, 8 por Q1 más 16 por Q2 va a ser igual a 96. Esta va a ser la primera restricción de presupuesto. Después va a ir cambiando. Esta va a ser la primera restricción de presupuesto. Ahora va la foto de esto. Restricción de presupuesto. Primera restricción de presupuesto con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con varias para que se vean los efectos que se producen cuando hay cambios en los precios y cambios en el ingreso. Bueno, el primer paso, que lo vamos a hacer cuando volvamos, va a ser la representación gráfica del conjunto presupuestario. Acá vamos a poner Q2, acá vamos a poner Q1, ahora vamos a hacer un pequeño corte, y cuando volvamos vamos a hacer la representación presupuestaria que está en la página 22 del texto de la UNAM, pero para este ejercicio en particular. Vamos a representar las dos cosas, el conjunto presupuestario y el borde, o sea, esta primera restricción de presupuesto. Corto ahora, salvo que hay preguntas, me las hacen, se los pido que me hagan las preguntas si las hubiera, son las 9 menos 20, 9 menos 20 vamos a retomar a las 10. Yo llamo a este break, lo llamo parte asincrónica de la clase, y está destinado a que ustedes trabajen este pizarrón o las lecturas. Ahí indiqué que Samuelson, los primeros 10 capítulos son los que mayormente comprenden los temas que vamos a usar, y que hagan el gráfico de esta recta de presupuesto. Nos juntamos a las 10 y hoy nos vamos a dedicar a trabajar las... ¿A las 9? ¿Sí, tu pregunta es? ¿A las 10 o a las 9? Yo miro el reloj y veo mal siempre la hora. A las 9. Nos juntamos, a las 9 nos juntamos, por favor. Dejo por el mismo link. Igual lo voy a dejar anotado en el WhatsApp. A ver cuántos alumnos tenemos acá, 26 alumnos. Ok, nos juntamos a las 9, vamos a seguir con este ejercicio. Genial. Profe, por favor, mande la foto al grupo, ¿sí? Y ya mismo mando la foto. Chami. Gracias.